Semiasa, su jefe, les dijo: «Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado». Le respondieron todos: «Juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y ejecutarla ciertamente». Entonces juraron todos y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardís, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Hola, bienvenidos a Solo son historias. En este episodio trataremos de entender un tema inquietante, digno de contarse. Trataremos de encajar las piezas de un misterio ancestral. Quizás todo sea un mito, una invención, o quizás es una historia verdadera que el tiempo distorsionó hasta envolverlo bajo el manto mítico. Los ángeles caídos. ¿Quiénes son estos personajes que fueron desterrados y castigados por cometer un pecado contra Dios? ¿En verdad eran ángeles? ¿En verdad cometieron traición? ¿En verdad era Dios al que ofendieron? Hoy tomaremos referencia de dos fuentes principales. Una es el libro de Enoc, apócrifo y que no forma parte del canon bíblico. Y la otra es la que muchos consideran la palabra del mismo Dios. Me refiero a la Biblia. En la Biblia, el relato de los ángeles caídos se despliega desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis. La serpiente tentadora en Génesis, identificada como Satanás, representa el inicio de esta historia. Isaías y Apocalipsis añaden gotas de información a esta narrativa. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estas menciones hacen referencia a un ser que deseaba el poder del mismo Dios, al cual desafió junto a un grupo de seguidores para luego ser vencidos y arrojados del cielo. Luego se menciona un abismo donde como castigo permanecen encerrados y desde allí buscan hacer el mal a la humanidad, en un afán de revancha contra la creación de Dios. Es un relato inquietante que muestra cómo la ofensa a Dios se castiga implacablemente. La Biblia deja en claro la condena de estos personajes que se sublevaron al trono celestial y pagaron caro tal atrevimiento. No obstante, en Génesis se hace mención a algo desconcertante e inquietante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran ángeles? Básicamente lo que podemos inferir es que estos supuestos ángeles
o seres sintieron deseo por las mujeres terrenales, se unieron con ellas y llegaron a tener hijos, los famosos Nefilim. Si bien no se sabe si este término hace referencia a los hijos gigantes de estos vigilantes con mujeres humanas y que cohabitaron la tierra con los humanos, o Nefilim hace referencia a los vigilantes en sí. Ahora pasemos a la siguiente fuente y veamos qué nos encontramos. Enoc fue bisabuelo de Noé. Ocupa un lugar central en este misterio, ya que es el autor del libro que lleva su nombre. Incluso la Biblia lo menciona brevemente. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. La mención literal bíblica dice que caminaba con Dios hasta que se lo llevó. Esto es muy, pero muy interesante. En cuanto al libro de Enoc, un texto apócrifo, revela detalles intrigantes sobre estos ángeles caídos, a los que se les menciona como vigilantes. Enoc, una vez llevado al cielo por Dios, escribió este libro proporcionando una visión única de estos eventos celestiales. En su capítulo 6 nos dice: Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces Semiasa, que era su jefe, les dijo: Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Semiasa, quien era el principal y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cobaquel, El, Ramael, Daniel, Sequeel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yahadiel. Es entonces que los vigilantes descendieron, compartieron secretos celestiales y se mezclaron con humanos, dando origen a los Nefilim, una raza de gigantes. Examinemos algunos pasajes claves del libro de Enoc. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Armoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Barakel los signos de los rayos, Cocabeel los presagios de las estrellas, Sequeel los de los relámpagos. Él enseñó los significados,
Artacov enseñó las señales de la tierra, Shamsiel los presagios del sol y Zaharaiel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Después de todo esto, llegaría el castigo. Ya vimos al principio del video cómo estos ángeles que se rebelaron fueron expulsados del cielo y condenados. Pero veamos qué tiene que decir Enoc tras ser llevado por el mismo Dios acerca de este tema. Ellos devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que éstos ya no alcanzaron a alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos, y empezaron a pecar contra los pájaros, y contra las bestias, y los peces, y a devorar unos la carne de los otros, y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Estos ángeles guardianes, por haber desviado su misión y haber traído caos al mundo a través de sus hijos, serían castigados. Dios mandó al ángel Gabriel para hacer la guerra contra ellos. Y a Gabriel dijo el Señor: Ve a ellos, a esos bastardos, nacidos de fornicación, y aniquila de entre los hombres a estos, y a los hijos de los vigilantes. Sácalos, azúzalos unos contra otros, que ellos mismos se destruyan luchando, pues no han de ser largos sus días. Por último, la sentencia de los asociados de Semiasa es descrita. Y a Miguel dijo el Señor: Ve, informa a Semiasa y a los otros que están con él, los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas. Y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra hasta el día del juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo del fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión eternamente. Entonces, desde ese momento, arderá él, y se deshará juntamente con ellos, y quedarán atados hasta la consumación de las generaciones. Después de la aniquilación de los gigantes, Dios causó el diluvio universal para destruir a los humanos que se habían corrompido. En conclusión, todo lo que acabo de mencionar son historias que beben de dos fuentes distintas, pero que obviamente tienen relación una con otra. Es una historia que es universalmente conocida. Parte de los hijos de Dios que se rebelan contra Él y que son expulsados. La religión nos da una vía para entender estos relatos. A través de Lucifer, un ser de luz que sería líder de esta rebelión y que terminaría desterrado y castigado por tal ofensa. Y por la otra, donde Enoc nos da incluso más detalles, nos da los nombres de estos vigilantes que prometieron seguir con su plan, con su promesa, el cual iba en contra de Dios. Semiasa, el líder, cuya misión de vigilar el desarrollo de la incipiente humanidad, fracasó debido al deseo y la pasión que sintió junto a sus compañeros por las mujeres humanas. Estos entonces comenzaron a revelar secretos prohibidos a sus esposas y que quizás se propagaron entre los demás hombres. Tuvieron hijos e hijas que, dicho por Enoc, fueron gigantes, y yo le tomo la palabra literalmente, seres de enorme estatura y de inmensa fuerza, venerados al principio y luego temidos, ya que, como se cuenta, atacaron y exterminaron a hombres y a mujeres. Entonces Dios tenía que actuar, tuvo que actuar, porque su plan original se había salido de control. Entonces mandó a exterminar a estos gigantes, y no quedando satisfecho, mandó el diluvio, porque la humanidad había sido corrompida y se tenía que comenzar desde cero. Y yo me pregunto,
¿En verdad fuimos corrompidos? ¿O es que esos secretos que fueron legados por aquellos vigilantes no tenían que conocerse? Y si la humanidad los aprovechaba, ¿hubiera sido peligroso, sabiendo el potencial y el desarrollo que eso podía implicar? Gracias por acompañarme en este corto pero profundo viaje. Si este video te gustó y te intrigó y quieres saber más, deja tu like, suscríbete y activa esa campana para explorar más temas apasionantes. Y recuerda, estas solo son historias.